Hoy, 8 de diciembre del 2009, tenemos el honor de contar con algunos de los jóvenes hombres y mujeres que estuvieron presentes aquel día, que forma parte de la historia de nuestro querido pueblo, para reinaugurar ese mismo busto que alguna vez fuera retirado y supuestamente destruido. Y yo nací acá en Godoy, ya la edad que tengo son 77 años atrás. Nací en el campo, somos de la clase 1933, lo dedicamos a la agricultura y ganadería y me acuerdo de cuando empezó el asunto de la política, que se fue una cosa nueva. Y Eva Perón fue pieza fundamental en el movimiento peronista porque ella no solamente alentó todo ese proceso, sino que fue ejecutora. Bueno, en aquel entonces era, ¿no es cierto?, era lo mejor que había, en aquel entonces. ¿Viste? Uno joven y escuchaba, ¿viste?, lo que decía la gente. Que se preocupó por el bien social, por la gente pobre, era muy humanitaria y una mujer que en la historia de la política fue algo que hasta ahora no ha aparecido nadie. Los partidos políticos lo que tenían era el comité. El peronismo no habla de comité, habla de unidad básica. Igual que la comisaría, no existe más la comisaría de aquel entonces. No, ahora cambió. No, por eso. Ahora está impecable. No, sí, no. Porque estuvo en el sótano de la comisaría, pero que ya no existe más. Donde era punto de reunión de los adherentes de cada localidad. Porque no es que el peronismo vino solamente con un eslogan o un título, vino con toda una doctrina nacional, popular y justicialista, porque creaba un equilibrio entre la fuerza del trabajo y el capital. El 26 de julio de 1952 fallece para convertirse en un mito que trasciende las barreras de un partido político y de una nación. Después también cuando hicieron el simulacro del velatorio, ¿recordás? Sí. La muerte de Eva Perón era como un hijo pierde una madre. La particularidad de la muerte de Evita, con su muerte joven del 26 de julio del año 52, tiene un correlato con un sentimiento genuino de una parte importante de la población que sintió y mucho la pérdida de Eva. El día, mira, estábamos de casamiento. Antes de salir, a las 8:20, se enteró que había fallecido Evita. Se hizo la fiesta, fuimos nosotros, pero eso era más un velorio que un casamiento. Esa sacralización también tiene que ver con cómo exteriorizar en el marco del primer peronismo esa suerte de unión de pueblo con partido, Estado, CGT y un sentimiento que los hermana. Ya.
cumplíamos 20 años lo de la clase 33. Entonces, tradicionalmente siempre se reunían los ciudadanos de la misma clase para hacer su festejo de despedida. Estamos hablando de la época del servicio militar obligatorio. Y los fondos que recaudamos con esos bailes que hacíamos, con los festejos que hicimos, no para el uso propio, sino para el bien del pueblo. Algo que quede, una obra que quede. Entonces pensamos, como había una plazoleta frente a la estación del ferrocarril, no tenía ni banco ni alumbrado. Y nos reunimos también para hacer una comisión de mujeres y de hombres para hacer los festejos. En ese entonces se hacían bailes, se recaudaban fondos para los conscriptos. Hicimos el baile, la rifa, algunos otros festejos, todo en perfecta armonía, y hicimos, como el dinero nos alcanzaba cómodamente, pusimos 4 columnas de luces y 4 bancos de tipo plaza, frente a esa plazoleta que eso rodeaba el mástil central que tenía Era un terreno que estaba frente a la estación del ferrocarril, donde ahí la comuna, para que no quedara eso así abandonado, hizo una plazoleta. En esa plazoleta pusimos el busto de Oberba. Quizás el busto es el elemento para homenajear a Eva más allá de la foto, porque iba a perdurar, y el tema de perdurar en el tiempo es lo que también impulsó al primer peronismo. Si uno habla de una construcción de Estado, esa construcción es en el marco del sentido, y el marco del sentido impone como símbolo algún objeto, algún elemento que sirva para la referencia y además para mostrar pertenencia. Los bustos de Perón y de Eva están en la revista Mundo Peronista. Si uno ve, hay unas secciones de propaganda donde aparecen esos íconos en venta con un precio determinado y demás. Estaba ofrecido a todas las unidades básicas, a todas las municipalidades. El peronismo lo primero que hace es ocupar el espacio físico. Lo ocupa en persona o lo ocupa en un marco simbólico, sea con los nombres, ya de por sí, escuelas, hospitales o edificios públicos llevaban el nombre de Perón o de Eva. En el párrafo final del discurso decíamos, los ciudadanos de ese momento, que hacíamos entrega a la Comisión de Fomento de las obras realizadas, confiando a su custodia la imagen que perpetuará la memoria de quien desde la eternidad seguirá asistiendo con su corazón sin tacha la gigantesca tarea de un pueblo en marcha. Hay una. Ah, mira, acá bueno, tenés otra. claro. Acá estoy yo hablando en el acto de la inauguración del busto. Acá está hablando una mujer que era la secretaria de la Unidad Básica Femenina, desde Piccinini. Seguramente, o sea, es un busto que está hecho en cemento, está pintado de blanco. El busto, estos bustos por lo general se hacían en serio, había tanta demanda de un busto, se fabricaba. Muchos de estos bustos no están ni siquiera firmados. Acá estamos descubriendo el busto. Bueno, de un lado estoy yo, del otro lado es un senador provincial. Vos sabés que este busto yo lo que veo que tiene una calidad numismática, tiene un perfil muy elaborado, y creo que tiene que ver porque sale de la imagen de la famosa estampilla de 20 centavos, y que, bueno, también esa estampilla sale de una medalla, y de ahí viene este busto, ¿no? Me refiero porque tiene el rodete ese, que es una especie de trenza enroscada en realidad, y que es el que se usa en esos perfiles. O sea, tiene un perfil numismático, cuando lo vemos de perfil, que es mucho más aceptable el perfil que el frente incluso.
Yo no sé hasta qué punto es de los bustos oficiales, de esos que te decía que estaban en la propaganda del mundo peronista. Acá está la foto de los conscritos con la madrina, la señora de Barreiro. Sí, el busto este ves que es un tamaño un poquito más, o casi natural, un poquito más grande que tal vez que las dimensiones, ¿ves? Es una compañera, Guccia Piccinini. En todas las revistas Mundo Peronista hay una sección de propaganda de souvenirs oficiales. Y bueno, los dos souvenirs más importantes son los bustos, ¿no? Creo que están hechos en marmolina, digamos, un material medio sintético, duro, ¿no? Acá está hablando el vicepresidente de la comuna de Godoy, Antonio Pastor. La ciudad entera se asocia al homenaje y en todas las vidrieras, desde la más humilde hasta la más suntuosa, las manos del artista emocionado crearon un símbolo de exaltación a su recuerdo, a su sonrisa. Ese era un dormitorio. Acá la ventana era otra ventana de las antiguas, esas altas. Esta puerta no... Sí, había una puerta ahí, sí, pero no es esa. Y el sótano era rústico nomás, era piso de tierra. Y los sótanos todos los rellenaron. Y eso fue terrible. Fue terrible porque lo han hecho desaparecer, lo han roto, lo han escondido. Después pasó el tiempo, vino el problema del proceso, la rompieron toda. Obviamente va a ser el elemento clave con que se van a ensañar la Revolución Libertadora cuando se produce el derrocamiento del gobierno constitucional de Perón. Que el 16 de junio del 55, la aviación de la Marina bombardea Plaza de Mayo. Hay llamado de los compañeros de la Confederación General del Trabajo para decirle al líder que detrás de él hay un pueblo. El marco legal del decreto 4161 del año 56, donde se prohibía con penas de prisión de 6 años o más, de 3 a 6 años, la mención de Perón o Evita, cantar la marcha peronista, leer La razón de mi vida, los discursos de Perón, o meramente escribir EP o JP. Un decreto que no registra antecedentes a nivel mundial, o sea, no hubo ningún decreto parecido ni con la Alemania nazi, ni con... Es un decreto muy extraño que lo que intentaba era borrar absolutamente la memoria del peronismo. Y eso vino de un hacer revanchista de destrucción de todo lo que tuviese que ver con la Fundación Eva Perón, la destrucción de los bustos, de las estatuas. En Godoy, ante esa posibilidad, un compañero nuestro, no de la clase, sino amigo de todos nosotros, muy peronista él, se quedaba ahí en la cercanía de la plazoleta para que nadie lo rompiera. Pero claro, eso se hizo durante 10, 15 días. Ya se había publicado la orden de que sí o sí había que sacarlo. Entonces nosotros, antes que la policía lo hiciera, fuimos nosotros, algunos de la clase, fuimos y los retiramos. Los sacamos del pedestal, el busto y la placa donde están los nombres de todos los conscritos, y lo llevamos a la unidad básica que todavía no había sido intervenida. El busto, cuando lo retiramos de la plaza, lo trajimos aquí, pensando que lo guardábamos en un lugar seguro. Pero como la policía iba a intervenir los locales partidarios, entonces de aquí se retiró y fue llevado a mi casa. Pero resulta que no pasan 2 días tampoco, que viene la policía del pueblo, me dice, venimos a retirar el busto de Eva Perón. Digo, yo no tengo ningún busto. Dice, no, si nosotros sabemos, dice, porque tenemos un testigo que vio cuando lo bajaron acá.
Digo, mira, decile al que yo sé quién te manda a vos, pero decile que algún día el busto va a estar, este u otro, digo, pero va a estar nuevamente en la plazoleta de donde fue colocado. Y se lo entregué, o yo entregaba el busto o me llevaban detenido a mí. Que cuando llegó a la comisaría lo tiraron el busto así como estaba de arriba y se rompió. Según los policías del pueblo decían que se había roto. Pero yo no podía ir a pedir el busto a la comisaría porque me iban a meter preso a mí. Bueno, pasaron los años. Bueno, Oscar lo conozco porque fui 2 años presidenta de la comuna de acá de Godoy, en el 2007, 2008, hasta diciembre del 2009. Un día voy a la comuna de Godoy por un trámite que tenía que hacer mi señora ahí en la comuna, y como yo sabía que la mujer que es presidenta actual de la comuna era peronista, entonces quise conocerla. Y empieza a decirme que el dolor grande de él era que el busto de Evita, que ellos trataron de rescatarlo, y él creía que estaba realmente todo, o sea, que había desaparecido, que lo habían llevado roto y que había desaparecido. Estaba en este lugar, pero mirando hacia la calle. Los bancos estaban acá mirando hacia el busto y la luz estaba en línea recta allá enfrente. Estábamos mirando la estación, que cómo cambió antes. No había pavimento, pero había trenes. Sí, había trenes. La desaparición del busto implicaba la desaparición de Evita